Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien. ¿Sí estamos bien? ¿Sí? Ok. A ver, vamos otra vez. Versos 8, 9 y 10 lo leemos todos juntos, ¿sí? Dice la palabra del Señor. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Oramos, que Dios nos bendiga. Señor, gracias te damos en esta tarde, Señor, gracias te damos, bendito Dios, por la enorme oportunidad, Señor, el gran privilegio que tú nos das, Señor, de estar en este lugar, porque, Señor, es una delicia estar aquí en tu casa. Es un deleite, Señor, estar en este lugar, Padre Celestial, para alabarte, lo cual ya hemos hecho, para exaltarte, Señor, para entregarte toda nuestra alabanza, Señor, lo cual ya hemos hecho. Pero ahora te pedimos, Señor, que a la luz de tu palabra, Señor, tú hables a nuestras vidas, que tú hables a nuestros corazones, Señor, y que tú seas, Padre Celestial, el que sea tu Espíritu Santo, Señor, también el que nos redarguya, pero también el que nos confronte, Señor, con tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos, ahora sí. Dios les bendiga. Dios añada bendición a su palabra. Amén. Y el día de hoy, hermanos, vamos a hablar acerca de la familia de la fe. Amén. La familia de la fe. Dice aquí el apóstol Pablo, escribe a la iglesia de los Gálatas, dice el verso 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Pero ¿a quién dice? Y mayormente. ¿A quién? Y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, el día de hoy, hermanos, vamos a hablar o vamos a disertar un poco, hermanos, acerca de la familia de la fe. Y como dijera aquel proverbista mexicano, el respeto al derecho ajeno. Bien que se lo sabe, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar, hermanos, acerca del respeto en la familia de la fe, ¿sí? Vamos a ver, hermanos, a la luz de la palabra, qué es, cómo es que nosotros nos debemos conducir, porque, a ver, voltea a ver a su hermano. ¿Sí, su hermano o no? ¿Su hermano en Cristo? ¿Sí o no? Claro que sí, ¿eh? Así como en la sociedad, hermanos, en la iglesia existen diferentes tipos de familias, ¿no? Y fíjese que precisamente, hermanos, en la sociedad, la familia es algo que se está queriendo distorsionar, ¿no? Porque antes, hermanos, antes las familias eran numerosas, ¿no? ¿Sí? ¿A cuántos les tocó tener familias numerosas? Amén, ¿no? Yo tengo una familia, tengo 11 hermanos, 12 hermanos, ¿no? Gloria a Dios. Imagínense cuando nos reunimos, ¿no? Casi tenemos que rentar un salón de fiestas. No se crean. Pero, hermanos, antes las familias eran muy numerosas, ¿no? De unos años más actuales, ya las familias empezaron a reducir. Y si antes tenían 5 hijos, después ya nada más empezaron a tener 2. Y después dijeron, ya nada más me quedo con 1. Y otros dicen, mejor tengo perrijos, ¿no? Los perrijos, ¿no? Pero ¿qué cree? Que también existen actualmente las familias homoparentales, ¿no? Que ya les están reconociendo así el derecho, hermanos, ¿sí? Pero les digo, se está distorsionando la familia, hermanos, el concepto de familia que quedó establecido por parte de Dios. Así que, hermanos, pero ahora no nos vamos a enfocar, hermanos, en la familia de la sociedad, no nos vamos a enfocar en las diferentes familias que están o que conforman Casa de Oración Sinaí, sino nos vamos a enfocar, hermanos, precisamente a la iglesia como un cuerpo, a la iglesia de Jesucristo, que todos somos una familia. Amén.
Pablo escribe, hermanos, en la primera epístola a los Corintios, capítulo 12, verso 27, dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, ¿sí? Dígame, el hermano que tiene al lado, adelante, atrás, o de los que conformamos Casa de Oración Sinaí, ¿nos ayuda? Ay, diga que sí, por favor. O va a decir, no, ¿qué me va a estar ayudando? ¿No? Bueno, vamos a ver, ¿no? A lo mejor ahorita dijimos, pues, ¿en qué me puede ayudar? Vamos a ver, hermanos. Para eso entonces está esta disertación del día de hoy. Amén. Pablo escribe, hermanos, a las iglesias que estaban en Galacia, lo que acabamos de leer. Estas iglesias, hermanos, fueron fundadas por Pablo en su segundo viaje misionero. Esta epístola, hermanos, en esta epístola Pablo revela, fíjese, un dato curioso, pero revela la arrogancia del modo de pensar de los Gálatas, ya que estaba consciente, hermanos, que había existido una perversión en el evangelio de la gracia. Ellos se habían infiltrado falsos maestros, hermanos, que llegaron a Galacia después del ministerio de Pablo y que abogaban por la salvación, pero por obras de la ley. Es decir, hermanos, ellos decían que era por la observancia de la ley que iban a ser salvos. Cuando Pablo les había dicho que la salvación precisamente no es por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Se ponía énfasis, hermanos, en el rito judaico de la circuncisión. La carta de Pablo a los Gálatas, hermanos, fue un intento por oponerse al mensaje que se estaba enseñando. Ya la iglesia estaba siendo enseñada a judaizarse, las iglesias, porque eran diferentes iglesias las que estaban en Galacia. Pablo, hermanos, tenía ahora que convencer a sus hijos en la fe, a quienes evangelizó de manera personal, que la nueva enseñanza en realidad era una tergiversación del evangelio. En su mensaje, hermanos, Pablo afirma su autoridad de apóstol, ya que había sido minimizada precisamente por los falsos maestros. Pablo, hermanos, les estoy dando el contexto, hermanos, para que veamos por qué es que les escribe de esta manera, ¿sí? Les estoy dando el contexto ahorita precisamente de qué era lo que se había sucedido en las iglesias de Galacia. Pablo, hermanos, en varias ocasiones en la epístola utiliza el término la verdad del evangelio, que esto no se obtenía por obras, sino que era por gracia. Es un regalo inmerecido. Amén. ¿Cuántos estamos conscientes, hermanos, que la gracia no es que yo la haya ganado? ¿O alguien sí se ganó la gracia? ¿Alguien sí se ganó la salvación? ¿Alguien dijo, no sé, ayer, dato curioso, ¿no? Con mi esposa, íbamos de camino y le dije, oye, yo creo que ya es tiempo de que salgamos de vacaciones, voy a esperar a ver si podemos salir, ¿no? Y voltea y me dice, gloria a Dios. Y dice, hasta que Dios escuchó mi oración. Dice, me voy a ir caminando de aquí a la iglesia, de allá de Ixtapaluca. Le digo, pues que Dios te bendiga, porque yo caminando no llego, ¿no? Pero ¿a qué voy? A que precisamente, hermanos, ¿alguien se ganó la salvación de esa forma? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un regalo inmerecido, hermanos. Las buenas obras, hermanos, se cumplen en el poder del Espíritu Santo dado a quienes ponen su fe en Cristo. Vamos a ver qué dice. En Gálatas capítulo 6, versos del 1 al 8, le voy a dar lectura. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado por la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso
también segará. Y después viene la parte con la que iniciábamos. Porque el que siembra para su carne, de la sangre, de la carne, segará, ¿qué cosa? Corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu, segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Sí? Esto tiene que ser un trabajo constante, hermanos. Esto tiene que ser un trabajo continuo. ¿Por qué? Porque ahí el apóstol Pablo precisamente les está diciendo, dice, no nos cansemos. En tu caminar cristiano, no te canses de hacer el bien. ¿Sí? No te canses de hacer el bien. Porque dice, porque a su tiempo vamos a segar. Pero hay una condición. ¿Cuál es? No desmayar. Amén. No desmayar. Y entonces después nos instruye en el verso 10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Después de exhortar, hermanos, a los creyentes de Galacia y advertir sobre las cosas que debían evitar, sobre las obras de la carne que están establecidas, que ahí se las detalló en Gálatas capítulo 5, a partir del verso 15, a partir del verso 16. Dice el verso 19, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Amén. En los versículos, hermanos, 25, 26, Pablo exhorta a los Gálatas a caminar en el Espíritu. ¿Sí? De tal forma, hermanos, que debería ser natural vivir en el Espíritu, no vivir conforme a la carne. Amén. No nos cansemos de hacer el bien. Dígale a quien tiene al lado, no te canses de hacer el bien. Dile, no te canses de hacer el bien. Y mayormente a mí, dile. Y mayormente a mí. Ajá. Ok, vamos a continuar, hermano. Ahorita espero que tome un poco de sentido lo que estamos hablando. Los creyentes, hermanos, entienden que la familia de la fe está formada por aquellos que comparten la misma fe. ¿Sí? ¿Cuántos compartimos la misma fe aquí? ¿Cuántos creen en el Señor Jesucristo? Amén. Fíjese, vamos a ver qué dice Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 1. Simón Pedro, él escribe, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Amén. Así que, hermanos, ¿cuántos tenemos esa fe tan grande y preciosa? Amén. ¿Cuántos somos partícipes de esa fe tan grande y preciosa? Amén. Porque Pedro aquí les escribe y les dice, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Sí? Entonces la fe, hermanos, la fe que tú tienes es un tesoro. Es un tesoro. Así que atesóralo, hermanos, abrázalo. Amén. Cuídalo. Somos hermanos y hermanas en Cristo, miembros los unos de los otros de la familia de la fe. Amén. El apóstol Pablo, hermanos, identificó a la familia de Dios como la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir, le está escribiendo a Timoteo, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén. Estamos viendo, hermanos, qué es, a la luz de la palabra, qué somos nosotros como iglesia. Dice, somos la iglesia del Dios viviente. Amén. Somos la iglesia del Dios viviente.
Somos un baluarte de la verdad, hermanos. Somos una columna. Amén. Debemos estar fortalecidos. La primera iglesia, hermanos, se reunía como una familia, partiendo el pan en las casas de los demás. Eso lo vemos en la iglesia, en la primera iglesia. Ya le había dicho, ¿no? A mí en lo particular no me gusta utilizar el término iglesia primitiva. A mí, ¿no? Se lo he compartido en alguna otra ocasión. Yo cuando quiero utilizar el término, y eso nada más es paréntesis, hermano, es chismerío santo, si quiere usted llamarle así. Yo le digo iglesia primitiva y pienso en un Australopithecus, ¿no? En un hombre de Neandertal. Primera iglesia. Cierro paréntesis, cierro el chismerío santo, ¿no? La primera iglesia, hermanos, se reunía como una familia, partiendo el pan. A los efesios, hermanos, Pablo les dijo: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de la fe. Amén. Así que, hermanos, aquí nada de que, es que yo soy de Ixtapaluca. Es que yo soy de Chimalhuacán. Somos la familia de la fe. Amén. Todos tenemos el mismo valor, hermano. Es que yo soy de la Ciudad de México. Iztapalapa, pero al fin Ciudad de México, ¿no? Y de donde usted venga, hermanos. Amén. Ok, entonces continuamos. Con la vida, hermanos, del primer siglo, centrada en el hogar, no era inusual que las familias enteras se convirtieran al mismo tiempo. Cornelio y toda su familia temieron a Dios y se salvaron gracias al ministerio de Pedro. Eso está en Hechos capítulo 10 hasta el 11. Una mujer de negocios llamada Lidia fue bautizada en Filipos con toda y su familia. El carcelero de Filipos y toda su familia creyeron en el Señor Jesús y se salvaron. En Corinto, Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con todo y su casa. Amén. Entonces, hermano, nosotros la iglesia Casa de Oración Sinaí está conformada por diferentes familias, ¿sí? Pero, hermanos, a final de cuentas, Casa de Oración Sinaí es una sola. Amén. Y entonces, ahora vamos a ver, hermanos, ahora sí, ¿cómo debe ser mi comportamiento con la familia de la fe? ¿Cómo debe ser mi trato hacia mis hermanos? ¿Cómo debe ser mi trato, hermanos? A la luz de la palabra, vamos a verlo. ¿Le parece? ¿Le parece? Y si no, pues ya lo traigo preparado, hermano. Así que usted dígame que sí para que no me sienta mal. ¿Bien? Vamos a verlo primero, hermanos. El respeto al ministerio pastoral. Vamos a Hebreos capítulo 13. Nos vamos a ir, hermanos, vamos a ver tres formas o tres tipos de respetos que debemos tener nosotros aquí en la iglesia, en la familia de la fe. Amén. El día de hoy voy a tratar de utilizar menos el término iglesia y voy a intentar utilizar más el término familia de la fe, porque ya les expuse todo el contexto al que quiero llegar para que ahora sí, hermanos, entremos a cómo es que tenemos que tratarnos nosotros como la familia de la fe. Amén. Hebreos capítulo 13, verso 17. ¿Sí? ¿Ya lo tenemos? Dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Amén. El escritor a los Hebreos, hermanos, inicia el capítulo 13 diciéndoles, ¿cómo dice el versículo 1 del capítulo 13? Otra vez, todos juntos, 1, 2, 3. Permanezca el amor fraternal, ¿sí? Estamos hablando de la familia de la fe, ¿no?
Entonces todos somos hermanos, todos somos una sola familia. Por eso es que el apóstol, ya le iba a decir el apóstol, no, el escritor a los hebreos, él inicia y les dice, permanezca el amor fraternal. ¿Por qué? Porque somos una iglesia. Pero en el capítulo 10, en el verso 17, hermanos, hace énfasis y dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Sí? Entonces, hermano, lo primero que le digo, vamos a iniciar, hermanos. Si usted quiere, me lo permite comentárselo así por este momento. Vamos a iniciar por jerarquías, ¿sí? Pero vamos a ver, hermanos, cómo es que yo debo tratar, cómo es que yo debo respetar, hermanos. El respeto al ministerio pastoral. Dice el escritor a los hebreos, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Y viene el por qué tenemos que obedecer y por qué tenemos que sujetarnos. Porque fíjese, dice, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Amén. ¿Qué sucede, hermanos, con nuestra pastora de este lugar? Dice, someteos, obedeced y sujetaos. Amén. Dice, porque ella vela por vuestras almas, intercede por nosotros, hermano. Ora por nosotros, ora por cada miembro de la iglesia, como quien ha de dar cuenta. Y después dice, para que lo haga con alegría. Amén. Y no quejándose, porque esto no es provechoso. Amén. Así que, hermano, ¿qué le gustaría a usted? ¿Cómo le gustaría que fuera, o cómo, sí, cómo le gustaría que fuera la oración que realiza la pastora por usted? ¿Quejándose de mi mal comportamiento? Va a decir, sí, usted, sí. Que se queje del hermano Juan, ¿no? O que lo haga con alegría. ¿Sí? ¿Sí o no? Pero entonces, hermano, ¿qué actitud debemos tener nosotros? Los pastores, hermanos, les duele ver cómo las personas ignoran el consejo de Dios que les dan. Así como cuando usted, ahora sí, en su familia, ¿no? Que le da una instrucción a su hijo. ¿Y qué dice el hijo? Ahorita. ¿Sí o no? Oye, tiende tu cama. Ahorita. ¿Sí? Oye, bueno, no sé si todavía se utilice, ¿no? Ve por las tortillas. No sé. Pero cuando los papás de pronto damos una instrucción, pues ¿qué esperamos? Pues que lo hagan en ese momento, ¿no? Y que digan, pues ya, pero ya estás de regreso. ¿Sí o no? Sí. Fíjese, mi trabajo, yo tengo algunas personas a mi cargo. Y de pronto digo, esto me urge. Y cuando veo que lo hacen, pues, bueno, ya lo están atendiendo. Cuando no, ¿qué es lo que hacemos incluso los papás? Pues ya, lo hago yo, ¿no? Y lo terminamos haciendo de mala gana. ¿Sí o no? Amén. Aunque no me diga amén, yo sé que sí. Digo, todos somos papás, no creo que por muy santo y espiritual que sea el padre o el papá o la mamá, no creo que no lleguen por esos momentos de decir, ay, 3. O bíblicamente, te voy a dar 4 menos 1. Ajá. Así como antes los latigaban, 40 menos 1. Así, con Abdiel, 4 menos 1. Ok, continuemos. Un buen pastor, hermanos, comparte los preceptos de la palabra de Dios porque desea servir a Dios y darle a la congregación el alimento espiritual que ocasionará que experimenten una vida abundante en el camino de Dios. Amén. Cuando un pastor, hermano, lo compartía la pastora en el miércoles, ¿no?
en la clase que compartió la hermana Lady, al final, yo llegué al final nada más y bueno, estuve en los comentarios finales que hacía la pastora y decía, ¿cuánto es que se tarda un predicador en buscar, en estructurar un sermón? ¿No? Lo hablo a lo mejor desde mi caso, desde mi punto de vista, simplemente como predicador. Debes dedicar tu tiempo a escudriñar y debes dedicar independientemente de tu tiempo personal, ¿no? Pero, hermanos, el trabajo que hace un pastor, el trabajo que realiza la pastora, no nada más es estructurar un sermón, es velar, dice el apóstol Pablo. Aquí dice, porque ellos velan por vuestras almas. Amén. Los pastores, hermanos, llevan una gran responsabilidad. Un día van a dar cuenta de cada uno de los que estamos aquí. Amén. Vamos a primera epístola de Pedro. Primera epístola de Pedro, capítulo 5, versos del 1 al 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Aquí, hermanos, el apóstol Pedro está escribiendo y les dice que no tienen que ser dictatoriales, ¿no? Que debe ser, hermanos, guiar con ejemplo, guiar con sana doctrina. El apóstol Pablo, hermanos, en primera a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 7, da el ejemplo de ser como una nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Amén. Los pastores están dispuestos, hermanos, a darse a sí mismos por su congregación y gobiernan con gentileza. Se caracterizan, hermanos, por su sincera devoción a la palabra y la oración. Para poder gobernar, hermanos, en el poder y la sabiduría de Dios y darle a la iglesia alimento espiritual, para producir cristianos sanos y vibrantes. ¿Sí? Usted como papá, pues le da o busca un buen alimento a sus hijos, ¿sí o no? Y está pensando, ¿qué le voy a dar de comer? Y ayer hice enchiladas. ¿Y hoy qué voy a hacer? ¿No? ¿Y hoy qué voy a hacer? Y otra vez enchiladas, ¿no? Y mañana otra vez. Por mucho que les guste, yo creo que en algún momento van a decir, ya, no hay otra cosa, mamá, ¿no? Pero usted ve, hermanos, o con este ejemplo podríamos pensar, ¿qué responsabilidad tiene la pastora de decir, ahora, Señor, qué alimento les voy a dar? ¿Qué alimento les voy a dar? Amén. Vamos a ver, seguimos aquí, hermanos. Primera Timoteo, capítulo 5. ¿Sí? Capítulo 5, verso 17. ¿Ya? Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. Amén, hermano. Vemos cómo es que debe ser nuestra conducta, hermanos. ¿Cómo es que debe ser nuestra forma de conducirnos con nuestra pastor? Amén.
¿Cómo es, hermanos, que nosotros debemos, le digo, qué sucede, hermanos, en nuestro corazón de padres? ¿Qué sucede cuando nuestros hijos no nos obedecen? ¿O qué sucede en nuestro corazón de padres, hermanos, cuando nuestros hijos nos hacen alguna mala cara? ¿O qué sucede, hermanos, cuando les damos una instrucción a nuestros hijos y ni siquiera nos contestan? ¿No se duele? ¿No se duele nuestro corazón? ¿Se duele? ¿Se enoja? ¿Sí o no? Y entonces ahora, hermanos, preguntémonos, o la pregunta, hermanos, para que la tengamos nosotros acá en mente. ¿Alguna ocasión habremos tenido ese tipo de conductas con nuestra pastora? No me conteste. Solo es para que lo analicemos, hermano. ¿En alguna ocasión nos ha dado alguna instrucción y nosotros no la hemos atendido? ¿En alguna otra ocasión nos ha escrito y nosotros no contestamos? Yo me confieso, en la semana precisamente la pastora me escribió, me mandó un audio, me comentó algunas cosas y pensé yo que le había contestado. Y hasta el siguiente día dije, santo Dios, no le contesté. Apenado tuve que decirle, discúlpeme. Sí. Pregunta, hermanos. No sé a cuántos, si o a lo mejor solo es a mí, ¿no? Pudiera ser. Y usted está libre de todo pecado. Gloria a Dios por ello, ¿no? Pero, hermanos, en esta parte, nosotros debemos cuidar nuestra actitud, hermano, porque con nuestra actitud nosotros podemos hacer que el siervo de Dios peque. Amén. Porque ¿qué dijo el apóstol Pedro? No dijo que, ¿para qué? Para que ellos lo hagan con alegría y no quejándose. Amén. Fíjese, vamos a ver por qué más, hermano. Y para que de pronto medio podamos entender, hermanos, el corazón de un siervo, el corazón de la sierva de este lugar. Primera a los Corintios. Vamos primero a los Corintios, capítulo 11. Gloria a Dios. Amén. Déjeme verificar. No, perdón, es segunda. Segunda a los Corintios, capítulo 11. Segunda a los Corintios, capítulo 11. ¿Ya lo tiene? Fíjese lo que el apóstol Pablo les escribe. Y les dice, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Amén. Aquí, hermanos, el apóstol Pablo está utilizando una metáfora acerca de una fiesta de bodas, de una metáfora nupcial. Pablo, hermanos, se compara, fíjese, Pablo se compara con un padre que ha desposado a su hija, a la iglesia, con un solo esposo, que es Cristo. Y desea, hermanos, entregársela pura y sin engaños, sin mancha. Por eso el apóstol Pablo, hermanos, les escribe a la iglesia de Corinto y les dice, tolérame. Si piensas que estoy loco, tolérame. ¿Sí? Lo dice ahí, yo no estoy inventando. ¿Sí? Parafraseando, pero lo dice. Verso 2, porque os celo con celo de Dios, que os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura. ¿A quién? A Cristo. Esa es la responsabilidad, hermano, que tiene la sierva de Dios. Amén. Y fíjese, no es que esté recordándole a la pastora cuáles son sus obligaciones. No es para que usted, sí, sígale, hermano, no. Sino para que nosotros, hermano, comprendamos la gran responsabilidad que ella tiene
y para que seamos conscientes, hermano, de las respuestas que nosotros damos, de la manera en que nosotros nos conducimos y que podamos entender el por qué cuando de pronto, jaloncito de orejas, nos dice, a ver, ¿qué pasó aquí? ¿Sí? Con amor, claro está. ¿Sí o no? Amén. ¿Seguimos, hermano? ¿Estamos aquí? En un sentido espiritual, hermano, la metáfora en un sentido nupcial ya se la dije. Ahora la metáfora en un sentido espiritual. La virginidad, hermanos, no es un asunto literal, sino es una metáfora de la fidelidad espiritual y la pureza de la fe de la iglesia hacia Cristo. Amén. Sin dejarse desviar por falsas doctrinas. Amén. Entonces, hermano, ya vimos, nosotros somos una sola familia. En este lugar Dios ha puesto a alguien para que esté al frente de nosotros. En este lugar Dios ha establecido a la pastora para que esté al frente de nosotros y nos guíe. ¿Sí? Entonces, ahora, ya vimos, hermano, nosotros debemos respetar, debemos obedecer. ¿Sí? ¿Lo va a hacer? ¿Lo va a hacer? Lo vamos a hacer. ¿Sí, no? Lo vamos a hacer. Dígale a quien tiene al lado, obedece y respeta a tu pastora. Obedece y respeta a tu pastora. Amén. Ya vimos. Lo primero, el respeto hacia el ministerio pastoral. Lo segundo, hermanos, el respeto al liderazgo de la iglesia. Amén. Primera a los tesalonicenses. Vamos ahí, primera a los tesalonicenses, capítulo 5. Gloria a Dios. Amén. Primera a los tesalonicenses, capítulo 5, versos 15, 12 y 13. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Pablo, hermanos, comenzó la iglesia de Tesalónica, como fue a predicar durante 3 días de reposo seguidos en una sinagoga judía. Logró con mucho éxito, hermanos, que entre los judíos también se agregaran griegos temerosos de Dios. Pero había judíos que rechazaban el mensaje de Pablo y envidiaban su éxito. Entonces, hermano, pagaron a un grupo de ociosos para que lo atacaran. Se llevaron capturado o se llevaron como un arresto a Jasón, que era el que abría las puertas de su casa para que ahí se predicara. Y dice que entonces lo dejaron ir, lo liberaron, pero entonces Pablo y Silas consideraron que era mejor retirarse y seguir a una siguiente ciudad que era Berea. Pero ya estando del otro lado, hermanos, Pablo envía a Timoteo a la iglesia de Tesalónica para preguntarles, decirle, o sea, imagínense, una iglesia fundada en un mes, en 3 semanas, pues Pablo iba a tener, ¿cómo están? ¿Cómo se quedaron? ¿Qué dudas tienen? ¿No? Y entonces Pablo envía a Timoteo a la iglesia de Tesalónica para averiguar cómo le iba a la iglesia. Cuando regresa Timoteo, hermanos, pues Timoteo regresa con muchísimas dudas. Oye, es que tienen duda acerca de la venida de Cristo, tienen duda porque algunos ya no quieren trabajar, tienen infinidad de dudas. O sea, imagínense, una iglesia fundada en un mes, pues eran niños. Amén. Entonces había que instruirlos. Por eso es que Pablo les escribe a la iglesia de Tesalónica y entonces ahora les dice, les ruego, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan y que les tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Amén. Entonces, hermano, ¿cómo es que nosotros tenemos que dirigirnos o cómo es que debe ser el respeto hacia los líderes de la iglesia, hacia el liderazgo de la iglesia? También, hermano,
debemos respetarlos, debemos tenerlos en alta estima. Amén. Eso no quiere decir, hermano, que son intocables, que somos intocables, ¿no? Porque usted se puede acercar con cualquiera de los líderes de la iglesia y los vamos a atender con mucho gusto. Tal vez no lo sepamos todo, pero lo averiguamos juntos, ¿no? Y si no lo sabemos, pues vamos con la pastora. Oiga, pastora, ¿no? Entonces, debemos, hermano, nosotros orar y reconocer a aquellos que trabajan. Amén. Debemos orar por ellos, hermanos. Debemos tenerlos en alta estima. Debemos reconocer su trabajo, reconocer lo que ellos hacen, hermanos. Amén. Por eso Pablo, hermanos, les escribió, vamos a Timoteo. Timoteo capítulo 5. Gloria a Dios. Primera a Timoteo capítulo 5, verso 17. Lo que acabamos de leer. Los ancianos que gobiernan sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. Amén. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Amén. Entonces, hermano, vamos a respetar a nuestros líderes de la iglesia. Amén. ¿Por qué? Porque también ellos tienen una gran responsabilidad. Amén. También tienen ellos, aparte, hermanos, del trabajo secular o las actividades que tengan, están invirtiendo tiempo para guiar. Están teniendo ese tiempo, hermanos, están dedicando ese tiempo para ser un apoyo para el pastor de este lugar, para la pastora de este lugar. Amén. Entonces, también debemos tenerlos en alta estima. Amén. Así que, hermano, cuando vea ahí a su líder, pues dígale, ¿en qué te ayudo? Amén. Dígale, hermano, ¿se te ofrece algo? Hermana, ¿se te ofrece algo? Amén. Aunque sea una coquita bien fría. Ah, ya dije, ¿no? Agua. ¿Sí? Ok. Vamos a continuar, ¿sí? Ahora, hermanos, el respeto a nosotros como iglesia. El respeto de nosotros como iglesia. ¿Cómo debe ser, hermano, el trato? ¿Cómo debe ser el respeto de nosotros como iglesia, como familia? ¿Cómo es, hermano? Vamos a primera los Tesalonicenses, capítulo 5, ¿sí? Ya leímos, hermano, dice el verso 13, que los tengáis a los líderes, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Y dice el verso 14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis, ¿a quiénes? A los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Los tesalonicenses, hermanos, tuvieron que enfrentar el hecho de que algunos de ellos no vivían como debía hacerlo un cristiano. ¿Por qué se les denominó, hermanos, en la iglesia de Antioquía cristianos? ¿Por qué se les empezó a llamar cristianos? ¿Por qué? Porque se parecían a Cristo. Ajá. Y a lo mejor, hermano, pudiera ser, ¿no? Y fíjese, en la iglesia de Tesalónica, y a lo mejor pudiéramos decir, ay, pues es que no estamos tan alejados, ¿no? De la iglesia de Tesalónica. Pero en la iglesia de Tesalónica había algunos que no eran cristianos, que eran cristinos. O algunos que no eran hermanos, eran primos, muy lejanos, ¿no? Así, pero muy, muy lejanos. ¿Por qué? Porque estaban dando mal testimonio. ¿Por qué? Porque estaban alejados, hermanos, de la gracia de Dios.
Amén. Y le digo, no le voy a preguntar aquí, ¿usted ha visto a alguien? No, porque no nos vamos a exhibir. Pero, hermanos, vamos a retomar o vamos a tomar las palabras que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica como si lo estuviera escribiendo a la iglesia Casa de Oración Sinaí. ¿Le parece? Bien, porque dice, mirad, dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis, ¿a quiénes? A los ociosos. Pablo invita, hermanos, que entre nosotros como cuerpo de Cristo nos exhortemos los unos a los otros. Y la primera característica, hermanos, o los primeros a los que tenemos que amonestar, ¿a quiénes son? A los ociosos. ¿Quiénes son los ociosos? ¿Quiénes son los ociosos? Los que ni trabajan, ni hacen, ni los ninis cristianos, ¿no? ¿Sí? No debería existir, porque somos cristianos, ¿no? Amén. Pero, hermanos, aquellos ociosos que no están comprometidos con la obra de Dios, que no están comprometidos o que no quieren comprometerse, hermanos, con la obra de Dios. Y entonces, ¿cuál es el trabajo, hermanos, de nosotros como iglesia? ¿Cuál es el trabajo que nosotros tenemos que hacer como iglesia? Ya vimos la responsabilidad del pastor, el respeto hacia el ministerio pastoral, el respeto hacia el ministerio, hacia el liderazgo, pero ahora, hermanos, el respeto a nosotros como iglesia. ¿Sí? Nosotros como hermanos en Cristo, nosotros como la familia de la fe. ¿Sí? Hermanos, tú tienes de parte de Dios la autoridad, dice, de amonestar a los ociosos. Pero fíjese, no, de aquí soy, va a decir, ¿no? De aquí soy. Ahora, ¿cómo los vamos a amonestar? ¿Cómo los vamos a amonestar? Porque luego, amonestación y exhortación nos suena luego a regaño, ¿sí o no? Luego a regaño. Pero fíjese, ¿qué es una amonestación? Voy a ponerle un ejemplo bastante burdo. Hablando del fútbol, todos hemos visto en alguna ocasión un fútbol, ¿no? Un partido de fútbol. ¿Qué sucede cuando un jugador comete alguna falta? Una falta pequeña. ¿Qué hace el árbitro? Saca tu tarjeta amarilla. Estás amonestado. ¿Sí o no? ¿Y usted a poco ve que le grita el árbitro al jugador? Nada más saca su tarjetita. Ya. Ahí está, ¿no? Amonestado. ¿Sí? Eso no quiere decir que vamos a poner aquí tarjetitas, ¿sí? Amonestado, hermano. No. Vamos a ver. Pero es que es para que no nos vayamos luego con la idea de que, ay, voy a regañar. Yo tengo el ministerio de la amonestación, pastora. No. Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, verso 14. ¿Ya lo tenemos? Dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Entonces, hermano, lo primero que tenemos que tener en cuenta, hermanos, si usted quiere amonestar, es que debe estar lleno de dos cosas. ¿De qué? De bondad y de conocimiento. Amén. Si tú no tienes estas dos características, hermano, mejor no digas nada. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Por qué? Dice ahí el apóstol Pablo a los romanos, seguro estoy de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de conocimiento, y esto, hermanos, hace que podéis amonestaros los unos a los otros. Amén. ¿Por qué? ¿Qué sucede, hermanos, cuando alguien o si alguien de pronto está mal y otro quiere corregirlo, pero no llegamos con la mejor actitud? Podemos lastimar. Amén.
Si ese corazón de pronto estaba un poco rebelde y llega un líder o llega cualquiera de los hermanos de la familia de la fe a decirle, ¿qué te crees? ¿Por qué le hablaste así? Pues más va a ocasionar problema, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer, hermano? Primero, debemos estar llenos de bondad y llenos de conocimiento. ¿Pero de qué conocimiento? En la palabra de Dios. Amén. Para que podamos amonestar con esto, con palabra. Amén. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, verso 4. Dice, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Sí? Debemos, hermano, ser temperamentales, tener buen temperamento, hermanos, para poder amonestar a alguien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo dijo el apóstol Pablo, ¿no? A la iglesia de Tesalónica, que amonestéis a los ociosos. ¿Sí? Vamos a ver a quién es más. ¿Cuál debe ser nuestro trato, hermanos, con nuestros hermanos de la familia de la fe? Regresemos a Tesalonicenses, capítulo 5. Regresemos ahí. ¿Ya estamos? Entonces ya vimos que amonestéis a los ociosos. Segundo, que alentéis a los de poco ánimo. ¿Sí? ¿Cómo es que vamos a alentar, hermanos, a los de poco ánimo? Échale ganas. ¿Sí? Échale ganas. El clásico mexicanismo, ¿no? Échale, o le vamos a decir el clásico también texto bien fuera de contexto, descontextualizado, se me fue la palabra. El clásico, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Sí o no? Porque para eso somos bien buenos, pero somos bien buenos siendo malos. Porque no es la manera correcta, hermanos. Porque fíjese, ¿qué dice Proverbios? Proverbios capítulo 18. Proverbios capítulo 18, verso 14. Proverbios capítulo 18, verso 14. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Es difícil, hermano, tratar con una situación así de desaliento. Por eso debemos ser sabios. Por eso debemos ser entendidos, hermano. Por eso debemos pedir la dirección de Dios para decirle, Señor, ¿qué le voy a aconsejar? ¿Qué le voy a decir? ¿Qué palabras debo utilizar? ¿Qué pasaje conforme a tu palabra, hermanos, voy a utilizar? ¿Sí? Porque también, hermanos, después dice que alentéis a los de poco ánimo y después dice que sostengáis a los débiles. ¿Sí? ¿Cómo los vamos a sostener, hermano? ¿Cómo los vamos a llevar? ¿No dice el apóstol Pablo también, sobrellevad las cargas los unos de los otros? Amén. Y cumplid así la ley de Cristo, dice. Entonces, hermano, ¿cómo es que lo vamos a hacer? Debemos ser empáticos, hermano, con mis hermanos. Ajá. Y entonces debemos ser empáticos y después dice, ¿cómo debemos ser? Ser pacientes para con todos. Amén. Debemos ser pacientes para con todos. Sobre todo, tenemos, creo que, un mal generalizado, hermanos, y eso sí, hablando prácticamente como sociedad. La vida, pues prácticamente todos vivimos muy acelerados, ¿no? Y entonces de pronto queremos que todo se haga en el momento que yo quiero, cuando las cosas son, ¿no? Pero hay hermanos que no tienen la misma habilidad o no tienen la misma presura que nosotros. Amén. Y entonces, ¿qué le vamos a decir? Quítate, yo lo hago.
No, ¿verdad? No, ¿verdad? No, a su tiempo, a su momento. Por eso Pablo les dice, sed pacientes para con todos. Amén. Seamos pacientes para con todos. ¿Cuántos desesperados hay aquí? Amén. Dijera el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. Amén. ¿Sí o no? Sí. Entonces, pero hermanos, precisamente el apóstol nos dice, sed pacientes para con todos. Ese es el trato, hermanos, que debemos tener. Ese es el respeto que nosotros como familia de la fe debemos tener. Debemos ser pacientes, debemos ser empáticos, hermano. Debemos interceder los unos por los otros. Amén. Dice el verso 15, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes siempre seguid lo bueno, unos para con otros y para con todos. Después, ¿cómo dice que debemos estar? Estad siempre gozosos. Amén. ¿Cuántos están gozosos el día de hoy? Amén. Va a decir, y ahora, ¿cómo dicen? Pues dígaselo a su cara. ¿No? Y dice, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos orar? Sin cesar. O sea que César no va a orar. Orad sin cesar, sin desmayar, hermano. ¿Se acuerda lo que decía el apóstol Pablo a los Gálatas? Haced el bien a todos. Amén. Vivid, dice, si nosotros vivimos conforme al Espíritu, vamos a cegar conforme al Espíritu, siempre y cuando no desmayemos. Amén. Entonces, nosotros, hermano, debemos orar sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con todos vosotros en Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿cómo es, hermano, que debemos nosotros conducirnos como la familia de Cristo? Debemos respetarnos los unos a los otros. Amén. ¿Por qué? Porque somos una familia, hermanos. Somos una familia, grande o pequeña, no lo sabemos, pero somos una familia. Amén. Y entonces, hermano, vamos a respetar. Le dije, vamos a respetar el ministerio pastoral. Vamos a respetar al liderazgo de la iglesia y vamos a respetar a todos mis demás hermanos. Amén. ¿Con qué? Con nuestras conductas, cuidando nuestras respuestas, cuidando nuestras acciones, hermano. Amén. Entonces, póngase de pie, hermanos. Estoy terminando.